Muy buenas tardes a todas aquellas personas que nos han venido siguiendo y a aquellas nuevas que nos estén sintonizando hoy. Estamos en el programa de Canas de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, junto en sincronía y en coordinación con Radio Más del estado de Veracruz, que pueden sintonizar en el 107.7, y con la Asociación Civil Vidam, Vida Digna para Personas Adultas Mayores, a la cual pertenecemos las tres adultas mayores que estamos aquí. La otra todavía es muy jovencita, pero ya la vamos a amarrar. Y en UPAV Radio nos pueden sintonizar en www.upabradio.edu.mx. El programa en UPAV Radio es todos los jueves de 12 de la tarde a 1 de la tarde. A partir de la 1:15, entren a la página de UPAV Radio en Facebook y en la sección publicaciones pueden encontrar este video que estamos haciendo, el programa completo. Y también el programa en Radio Más se transmite los viernes a las 11 de la mañana, a 12. Así que ahí vamos a estar. Y aquellas personas que tengan interés en ver algunos de los programas, o casi todos los programas que ya hemos hecho, pasados, pues pueden entrar ya sea a SoundCloud, a Instagram o a Twitter, y ahí escriben UPAV Radio, y cuando ya les salga UPAV Radio, me escriben de Canas, de apóstrofe Canas, y ahí van a encontrar todos nuestros programas. Pueden dejar sus comentarios en la página de Facebook de UPAV Radio, o si no, también pueden mandarme un mensaje a mi WhatsApp, porque si no, no contesto, al 22 81 14 72 20, con sus comentarios, o si tienen algún tema que les gustaría que tratáramos. Ya saben que es un programa para personas de la tercera edad, dándonos bastante en mujeres de la tercera edad. Y bueno, pues sin ir más lejos, hoy voy a presentar con mucho orgullo y con mucha felicidad a la profesora Lena García Feijó. Pueden ver por el Feijó. Así que aquí muy recomendada además. Habla muy bonito y explica muy bien. El tema que vamos a tratar es como un seguimiento al que ya tratamos de los arquetipos en las mujeres y el arquetipo que llevo en mí, que ya lo vimos hace 3 programas atrás. Pero ahora vamos a hablar un poquito más de los arquetipos de nuestra sociedad mexicana. ¿De dónde vienen nuestros arquetipos y cómo llegaron a nosotros? Y esa es la primera pregunta que le voy a hacer a Elena, porque como que me sigue quedando un poco nublada la cosa. Yo no llego a entender bien, Elena. Bueno, primero que nada, ya se me estaba yendo la onda. Primero que nada, ¿tú quién eres? ¿Quién soy? Bueno, ya mi nombre ya lo dijiste, Lena García Feijó, y soy muchas cosas. O sea, llevo muchos años dando cursos de religiones comparadas, cursos de historia, estudié historia en la universidad y he sido autodidacta de alguna manera de muchas cosas. He escrito, fui pionera y miembro del consejo editorial de la revista Una Mujeres en la Cultura, donde precisamente mi columna era el retorno de la diosa y hablábamos precisamente del tema que nos atañe hoy. Y pues he hecho muchas cosas en la vida. También he sido activista, estoy metida tanto en batallas de género como en batallas por los derechos humanos en general, de toda la vida. Y no sé si quieren saber algo más. Así en gran resumen, eso es lo que he hecho en la vida. En gran resumen. Sí. No, muy pues bien. Está muy bien porque pues tenemos que seguir con el temario y además tu introducción ha sido muy buena para que vean que sabe mucho la mujer esta. En fin, entonces, vámonos, Lena. Vamos. Me quede claro, porque sigue sin quedarme claro, esta cuestión de los arquetipos, que en el programa anterior pues eran los arquetipos de las diosas griegas romanas. ¿Cómo llega a nosotros? ¿Cómo? Digo, yo que soy una persona que estudié historia también, yo ni siquiera lo sé bien, pues con mucha menos razón, la señora que está en la tienda,
o qué sé yo, la señora ama de casa que vive a la vuelta de mi casa, ¿no? Entonces, explícanos, ¿cómo es eso? Por favor. Los arquetipos son universales, no pertenecen a una cultura. El problema que tenemos es que normalmente estudiamos a fuentes europeas, o el cine, el arte, todo eso nos recrea en mitos que no nos corresponden, que no nos pertenecen, como son los mitos griegos, que por eso se conocen mucho mejor a las diosas griegas que a cualquiera de nuestras diosas. El arquetipo en sí no es la diosa. Por eso se dice arquetipo de tal, porque la diosa porta el arquetipo. En ese sentido, en México tenemos un arquetipo que también se repite en todos lados del mundo, es uno de los arquetipos femeninos más visibles, digamos, que es el de la tejedora. Quizá nos ayude a entenderlo. La tejedora nosotros la podemos pensar en Grecia como aracne y se nos hace la araña. Ese arquetipo lo tenemos acá desde Teotihuacán con la diosa araña que está en el inframundo. Pero si solo hablamos de la diosa tal, estamos limitando el arquetipo. El arquetipo tejedora trae detrás todo un significado que nosotras las mujeres que estamos estudiando Occidente o que tenemos o que nos desarrollamos en un nivel ajeno a las comunidades autóctonas indígenas, quizá lo complicamos más que ellas, que lo viven y lo tienen presente. No les tenemos que enseñar a ellas cuál es el significado de la tejedora para la comunidad y para la cosmogonía con la que vive un pueblo X de comunidad autóctona. No sé si me explico un poco con esto o si profundizo más. El arquetipo es eso, es la figura. Ahora, ¿qué implica ser tejedora? Implica que en tus manos está la trama de la vida y de la muerte, por decirlo de alguna manera. Esa función, la función tejedora, a nivel ancestral, desde que las primeras mujeres empezaron a divinizar su trabajo textil y la comunidad les aceptó esa divinización, porque así se vivía con un pensamiento sacro, no profano, por decirlo de alguna manera. Esa tejedora con ese significado, cada vez que está tejiendo, está viviendo el arquetipo de la creación, el arquetipo de la trama, de la gestación de la historia del mundo. El arquetipo es tejedora. El nombre que se le da en cada cultura da lo mismo. Casi todas las culturas del mundo tienen prácticamente una figura que es una divinidad tejedora. Y nosotros, en nuestro caso, podemos hablar directamente de la araña. La araña es pero la araña es como la imagen, el ícono que guarda el significado tejedora. Las mujeres, ¿sí? No importa que sea, si hay otro animal o hay otra cosa que teja, también puede ser el ícono que guarda el arquetipo tejedora. Y toda mujer que se dedica a los textiles en una comunidad indígena, ya al textil, al telar de cintura, que además es una proyección que unifica el cielo y la tierra y tiene un significado amplísimo, cada mujer ya está viviendo el arquetipo tejedora, no tiene que buscarlo, ya lo está viviendo y lo entiende mucho mejor de lo que podemos entenderlo de pronto nosotras que vivimos ajenas a la comunidad indígena. Nosotras no tenemos que enseñarle a la comunidad indígena lo que es el arquetipo tejedora con textil de telar de cintura. Nos dan 100 y las vueltas, saben perfectamente bien qué color colocar, qué significado darle, cuándo poner la mariposa de tal manera, cuándo ponerla de tal otra, porque para la niña tiene que ir en un lugar, para la mujer madura tiene que ir en otro, porque el color rojo profundo es para la de la tercera edad y no para la niña, porque el rojo... Y eso ellas lo saben perfecto, nosotras no tenemos que enseñarles eso, porque ese arquetipo les pertenece, es precisamente
un ejemplo de eso, de arquetipo, de algo que se ha heredado de generación en generación, su significado en una función. El problema de leer luego libros que son extranjeros es que no acabamos de entender el arquetipo tampoco. O sea, no acabamos de entender que no se trata de Atenea, diosa de la sabiduría, sino se trata de la mujer guerrera. Y la mujer guerrera también puede estar en todas las culturas con distintos nombres. ¿Sí? ¿Sí me medio respondo? Sí. A ver, esta niñita, porque me recuerda haberlas visto en Oaxaca, ¿no? No me acuerdo, pero me recuerdo. Niñitas de 7 años, ya con su telarcito de cintura, ya saben dónde van las cosas. ¿Eso quién se lo enseñó? La mamá. Claro. La tía o la abuela. Claro. Y así va pasando el arquetipo, digamos, de generación en generación. Pero no sería arquetipo si no pasara con el oficio el significado profundo y místico, cosmogónico del oficio. ¿Sí? Cada niña que se coloca en la cintura un telar y lo cuelga delante, tiene la tierra, el cielo, y está uniendo los dos polos y está tejiendo la trama de la vida del mundo. Por eso de pronto son tan fantásticos las creaciones, de pronto son pájaros, mariposas, plantas, seres humanos por ahí perdidos, o sea, igual pasa con el bordado, igual pasa con la cestería. Cada elemento tiene que ser con significado, con un significado que no es mágico, mágico lo llamamos nosotros, es cosmogónico, es una comunión con el universo. Y esa comunión con el universo es la que le da sentido al arquetipo, si no estamos jugando. O sea, no porque yo me ponga a hacer un telar de cintura, si no vivo de corazón lo que estoy tejiendo, no estoy participando del arquetipo, por decirlo de alguna manera. Si yo me pongo nada más ay, mira qué padre yo hago, le tengo que dar el significado cosmogónico ancestral de millones de años ya a estas alturas, miles de años. Ya. ¿Sí? Ok, antes mencionaste que lo sacro y lo profano, ¿nos puedes explicar un poquito más la vida que ya has estado hablando, ¿no? La vida y el pensamiento en las comunidades prehispánicas, puesto que ese es el tema de hoy, lo prehispánico, ¿no? Sí, bueno, ahí tenemos que tener también un margen que causa mucha confusión. Tendemos a pensar como unívoco lo prehispánico mexica, lo prehispánico de los aztecas, que es lo que mejor se conoce. Y antes de los aztecas estuvieron dominando, se hicieron imperio a lo largo de 200 años. Y después nos vino otro imperio que destruye una cultura, destruye un pensamiento más que una cultura para sembrar otra y hacer el mestizaje. Estos aztecas ya eran como muy definidos en una serie de cosas y no son lo más ejemplar que podemos tener del pensamiento indígena prehispánico. Ocuparon otras situaciones, digamos. Ellos profanaron otras sacralizaciones en ese sentido, ¿sí? Entonces, primero, cuando estudiamos nada más el pensamiento azteca, nuestra visión del mundo prehispánico es azteca, no es prehispánica. Hay muchísimas otras culturas y estuvieron en resistencia con los aztecas. Entonces, si vamos a hablar también de una situación de mujeres, la situación de las mujeres en el mundo azteca no era necesariamente, aunque en algunos lados era similar, pero no era necesariamente la situación de las mujeres en todas las civilizaciones o culturas prehispánicas. En otras culturas la mujer tenía muchísimas funciones diversas. En la cultura azteca sí es mucho más parecida en cierto sentido a lo que ya nosotras podemos estar combatiendo desde la perspectiva patriarcado y feminismo actualmente. Pero en otras culturas no era así. El patriarcado como lo vemos ahora no era así. Y entonces, si vamos a juzgar culturas prehispánicas a partir del azteca, no, estamos ya de entrada con un prejuicio que no nos va a llevar a una conclusión lógica, digamos, real, ¿no? Por un lado. Por otro lado, lo sagrado y lo profano.
el mundo en el que vivimos desde hace mucho, o sea, desde que se puede hablar de que hay esclavos, ya hay una serie de situaciones en ese mundo, el mundo de un grupo que impera sobre otro, digamos, para lograr ese imperio, para lograr ese dominio, ha profanado la sacralidad, ¿sí?, del grupo dominado. Esos grupos dominados muchas veces encuentran salidas, escapes a esa profanación. Los ejemplos son los esclavos negros, por ejemplo, en Haití, con toda la religión mestiza que traen sus propios ritos y generan sus propios ritos en las culturas afrocaribeñas y todo este tipo de, o en Perú, o acá mismo, en México, en Veracruz hay mucha mezcla también de estas cosas. Pero nosotros en el mundo contemporáneo vivimos profanando la sacralidad y no la comprendemos. ¿Qué quiere decir sacralidad? Vivir en esa comunión con la naturaleza. Es lo que los grupos indígenas realmente promueven. Vive en armonía con tu naturaleza. Y eso no es una cuestión desde arriba. Eso quiere decir que sí, voy a sembrar la tierra, le voy a pedir permiso a la tierra para sembrarla y le voy a agradecer los frutos a la tierra. Y si voy a bajar del árbol una fruta, voy a agradecer la fruta del árbol. Es otro tipo somos... Es ese mensaje de un jefe, ahora no me acuerdo el nombre, la tierra no nos pertenece, nosotros pertenecemos a la tierra. Eso es lo sagrado, nosotros pertenecemos a la tierra. En el momento en el que sentimos que nos pertenece y podemos explotarla, estamos profanando lo anterior. Entonces, si vamos a analizar la mitología prehispánica, tenemos que ubicarnos en la perspectiva de lo sagrado como lo vivían ellos. Nuestra perspectiva profana de gente que está ajena a esa cultura y que no se ha desarrollado y que no la comprende, va a juzgar cosas como juzgó el catolicismo en cierto momento. Son bárbaros, hacen sacrificios, porque no se entiende la sacralidad de cada momento y el sentido que tienen las cosas de armonización cosmogónica, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Entonces cuando uno va a estar estudiando estas cosas, tiene que colocarse en otra perspectiva, no puede ser un permanente profanador, como suelen ser muchos de los que lo estudian, ya sea para abaratarlo y tratarlo de explicar muy fácil, que no puede, porque el cosmos es la gestación del cosmos y la armonía universal es otra cosa, o ya sea porque realmente nos cuesta mucho trabajo entendernos como parte de la Tierra y no la Tierra a nuestro servicio. Es como la Biblia lo plantea. La Biblia plantea que Dios creó la tierra y que el hombre la puede trabajar. Sí, sí. ¿No? Me has hecho acordar con eso que dijiste que lo mismo les ocurrió a los aborígenes australianos cuando llegaron los ingleses, ¿no? Exactamente. Hasta la fecha siguen sin entender por qué quiere pertenecer, por qué se quiere hacer dueño de un pedazo de tierra. ¿Cómo voy a ser dueño de un pedazo de tierra? Más bien, la tierra es mi dueña. Exactamente, y es lo que vivimos hoy por hoy en México también, hoy por hoy ya llevamos años padeciéndolo. Cualquier comunidad indígena defiende su territorio. ¿Por qué? Porque al defender su territorio, ellos están, se defiende toda la armonía, no son defensores modernos, ecológicos, proambientalistas, no. Son gente que vive en comunidad y que no tienen por qué permitir que se destruya el mundo y se han asumido en un nuevo rol cosmogónico, rol de función de armonía con la naturaleza que los rodea, con el mundo que nos rodea, que es el de defensores, que antes no tenía por qué ser, ahorita sí porque es aplastante toda la explotación que hay del medio, ¿no? Sí, sí. Entonces eso es profanación, pero no podemos entender a las culturas antiguas, ni sus credos, ni nada, si no nos colocamos en esta sacralización de las cosas, que te implica hasta entender en cierto momento el sacrificio humano o no humano, pero el sacrificio, el beber sangre, el morder un órgano, en algunos casos el limitar o llevar a la práctica la copofagia, o sea, hay miles de opciones, ¿no? En ese sentido.
¿Alguna duda, Caro y Georgina, de lo que ha dicho Lena? No. ¿Van bien? ¿Caro? Sí. Vamos bien, y me recuerda muchas cosas que Ay. tiene que ver con esta cultura mesoamericana que, como dices bien, Lena, pues nada más se remonta a esos 200 últimos años y se olvidan los 10,000 años de historia previa de toda la conformación de una serie de culturas maravillosas. Sí, me encanta. Gracias. La siguiente pregunta que creo que es Georgina, ¿no? Sí, yo te quería preguntar sobre la comprensión del cuerpo en el pensamiento prehispánico, incluida la sexualidad. El cuerpo humano es una proyección, es lo que llamamos microcosmos. Está el macrocosmos y nosotros tenemos el cuerpo humano y cualquier cuerpo es un microcosmos. Todas las fuerzas del cosmos están dentro de uno. Por principio, también la cultura moderna occidental, o como la queramos, como la ubiquemos mejor, rompe algo que es muy importante no romper y que tiene que ver con la salud y con el cuerpo también, que es que todos somos uno. Todos formamos un gran uno, ¿no? En el principio, decían los mitos de otras culturas, era el caos. Aquí es el Omeyotl, la esencia, el corazón esencial del todo, ¿sí? El Yolotl, la palabra Yolotl quiere decir corazón y es muy importante porque donde la vean, no es corazón como uno lo imagina con sus venitas y dibujadito o así, no, sino es esencia de las cosas, el espíritu, lo que le da vida a las cosas, eso es Yolotl. Entonces, primero era eso, y en eso había un Ometecutli y una Omecíhuatl, o sea, el uno señor y la una señora, por decirlo, o el gran señor y la gran señora, que esta Omecíhuatl podría ser nuestra gran abuela, nuestra gran señora. Esta es la ancestra número primero de todas las ancestras que pueda haber en la tradición. Cuando nosotros rompemos esa integración, que luego andamos buscando en el yin-yang ajeno, que no tenemos por qué buscar, es igualito al yin-yang, no tenemos por qué, ninguno de nosotros es 100% varón o 100% hembra en cuanto a energías, entendámoslo en este sentido, no en cuanto a género, sino en cuanto a potencialidades, a energías. Unas tienen una carga y otras tienen otra carga. Todos tenemos de las dos. ¿Cómo se definía el género? Hablando de un poco ya de eso, el género se definía por cómo era tu carga mayor. Si tú eras capaz de dar más calor, tenías una energía más de avance, tenías lo que llamamos cargas masculinas, entre comillas, y si eras más serena, más sereno, podías dar más frescor o podías dar de otra manera, ¿no? Más femeninas, entre comillas, daba igual si tenías vagina o tenías pene, por decirlo de alguna manera, ¿sí? No importaba tu sexo realmente, lo que marcaba tu género era la carga más notoria de características. Y en ese sentido, la homosexualidad, la bisexualidad, la transexualidad, todos estos del travestismo, todo eso se vivía de una manera muy cotidiana y sobre todo se vivía así en las culturas del Golfo. Es donde más testimonios hay, en las culturas huastecas que influían en la cultura la cultura veracruzana y la cultura huasteca están hermanadas, y hasta parte de la cultura maya está hermanada con la cultura huasteca. El tenec y el maya tienen raíces lingüísticas similares. Entonces podía ser un chico que tenía características de chica y para ellos era una chica, ¿sí? Era tal cual, características espirituales, anímicas en ese sentido. Entonces eso por un lado. Y por otro lado, la sexualidad era también muy abierta. Dejemos de un lado a los mexicas, que ya tenían una serie de normatividades alrededor del matrimonio, de funciones muy establecidas por código y una serie de cosas. En la Huasteca la sexualidad era completamente abierta. La diosa principal, Tlazoteotl, que era la comedora de inmundicias, que es la diosa que
puede decapitar, como se decapitaba, y a partir de esa sangre se puede fecundar, es muy parecida a Kali, se puede fecundar y a partir de comer inmundicias dentro de ella, esas inmundicias generan, se deshacen y se reciclan y vuelven a dar vida. Es la diosa de la regeneración mejor planteada, la tienes con las piernas abiertas en los códices y está sentada pariendo vida mientras está comiendo inmundicias y le ves cómo está el estómago en movimiento, porque lo que no se puede entender es lo estático. En estas culturas lo estático no tiene cabida, todo tiene que ser un perfecto movimiento y constante movimiento, o si se queda parado, el mundo se cae, o sea, deja de existir, ¿no? Y entonces tienes esa figura maravillosa de esta diosa que al mismo tiempo era la diosa de las grandes festividades, la protectora de las prostitutas, todo lo que puede ser tachado de inmoral, entre comillas, lo tenía esa diosa, pero era la señora del parto, la señora de la vida y la muerte, la señora, ¿sí? Esas cosas. ¿Y qué más te puedo decir de la sexualidad? Entre los aztecas sí había una normatividad, había cierta libertad mientras se preparaban, porque hay que recordar que la adolescencia más bien es la adultez, esa es cuando llega la adolescencia, es cuando el chico, la chica son capaces de poder tener hijos, ¿sí? Cuando ese momento llega, en ese momento se vuelven adultos, no existe una etapa intermedia. Eres niño y eres adulto y tienes que pasar todo un proceso iniciático marcado por cargas de dolor y de sexualidad para poder vivir como adulto en armonía siempre con tu comunidad. Dentro de todo este fenómeno y de estas diosas que te estoy mencionando, al ser uno microcosmos, también tu organismo tiene una parte masculina y una parte femenina. Esas tienen que estar en equilibrio. El equilibrio va tanto de la cabeza al cuerpo, porque si tú tienes en tu cabeza las cosas claras, no te vas a poner a ingerir cosas que te desentonen y entonces te enfermes o no, ¿sí? La vejez no tiene que ver en esto, tiene que ver la salud, tiene que ver cómo cómo te vas ubicando. Si por cualquier cosa rompes tu equilibrio emocional, haces algo o ingieres un alimento que te pueda disparar, de alguna manera te pueda enfermar, entonces para ellos la fuerza que era menor en ti, ya fuera la masculina o la femenina, tomaba poder, pero como tú fundamentalmente no eras eso, te enfermabas, te desequilibrabas. Por un lado, porque no lo entendías, no entendías tu desequilibrio, y entonces había que acudir a un experto, que eran las sanadoras, y hoy hay curanderos, pero eran sobre todo mujeres en aquella época, que eran las que conocían del herbolario y te podían volver a equilibrar, pero ese equilibrio iba de la mano de toda una terapia de reencuentro contigo mismo, de alguna manera. Podías entrar, si era muy grave tu enfermedad, hasta un temazcal, y el temazcal era regresar al vientre materno para volver a nacer. Es el líquido amniótico, la humedad, la cueva, y a veces si tomabas algún tipo de ingestión, ya fuera de hongo, ya fuera algún tipo de hierba, algo que te ayudaba también a esta liberación de todo lo que te estaba causando daño. De alguna forma sudabas, y hay una parte que es fisiológicamente comprensible, hay otra parte que es esta parte psicológica que nos puede afectar también en la vida cotidiana, ¿no? Nos puede enfermar de pronto, el estar inestables o el estar mal o el tener algún problema. Y entonces se buscaba ese equilibrio. El funcionar para otros y no para uno, o sea, el tener una función comunal importante, ser miembros de una comunidad y estar primero los otros que uno como individuo, también ayudaba un poco a la sanación, porque al tú desequilibrarte, si tu función, si se acercaba, por ejemplo, la época de la siembra y en el campo, tú no ibas a poder participar del gran ritual que te implicaba la fecundación y el llamado a la lluvia y todo eso, estabas bajando la energía de la comunidad y eso era grave.
porque entre todos se hacía el ritual como se debía de hacer, pero si te falla un poquito la energía y ese está enfermo, pues entonces ahí tenías otro problema, ¿no? Entonces el equilibrio corporal, en ese sentido el cuerpo, era de cómo estuvieras anímicamente, importaba muchísimo que te enfermaras o no te enfermaras. Si habías hecho algo malo, seguramente te ibas a enfermar en este pensamiento, ¿sí? Seguramente te ibas a, si algo negativo pasaba en tu vida, te ibas a enfermar, pero si tenías la fortaleza necesaria para afrontarlo y vivirlo, probablemente tu enfermedad era pasajera y no pasaba nada, ¿no? Y ahora, enfermedades más graves, pues algunas sí se podían curar con las dosis de hierbas y otras hoy por hoy se sabe que no tenían remedio, pero de todas maneras, como la parte anímica se trabajaba a la par, que en eso eran psicólogos, las sanadoras eran psicólogas también, ¿no? Se trabajaban a la par las cosas. Ese sentirte mal porque la enfermedad me está llevando por un camino que no existía, porque lo que existía era la dignificación de la persona en la enfermedad. Y entonces la enfermedad se enfrentaba con valor, con humor, con sentido, con una serie de fortalezas que hacía que tampoco la enfermedad fuera como la podemos imaginar cuando de pronto, hoy por hoy, la leemos o la encontramos o ¿sí? Y al mismo tiempo existía esta necesidad de vivir ciclos en los cuales el dolor te obligaba, el dolor tanto micro como macro comunal, o sea, la peste, ¿a qué llevó de pronto la peste cuando se contagia o la viruela cuando se contagia o este tipo de enfermedades en cierto momento? Lleva a la comunidad a decir, es tiempo de guardarnos, pero dentro de 500 años vamos a estar de vuelta, y 500 años estaban de vuelta tomando las plazas de todo el mundo, los pueblos autóctonos, en especial los de México y los andinos, diciendo aquí estamos de vuelta porque ya sanamos nuestro corazón colectivo y ya nos recuperamos y aquí regresamos. Entonces todo era como también otra medida del tiempo, ¿no? No tiene que ser ahora, no, si no lo vivo yo, no importa porque formo parte de algo más grande y lo que importa es impulsar eso, algo, darle mi fuerza a ese algo más grande para que llegue a ser cuando tenga que ser. Y ahí es donde entraban visionarios y demás. Entonces, por un lado teníamos eso en el cuerpo, por otro lado la sexualidad era mucho más libre, o sea, no se permitía, por ejemplo, la prostitución se consideraba socialmente reconocible, o sea, se respetaba mucho a las prostitutas, porque en algunas culturas, y en la mexica era una de ellas, las huastecos, los mayas eran otros, las prostitutas servían de desahogo a los guerreros cuando regresaban de la batalla. Los guerreros sabían que se iban a ir a un prostíbulo y que ahí iba a haber este grupo de prostitutas que eran como sacerdotisas que se tomaban muy en serio su oficio, su yolotl, porque era una función regeneradora del guerrero que había enfrentado a la muerte y tenía que enfrentar la vida, y todo acto sexual es como un escape de pronto en el cual te sientes renacer en el momento, aunque luego te viene hay un eros y un thanatos en todo acto sexual, una subida y una bajada, ese encuentro sexual con la prostituta se hacía como parte del código social para evitar que el guerrero, cuando estuviera tomando una población, violara a las mujeres del pueblo enemigo. Y así estaba catalogado en las leyes mexicas. Ese era el sentido. Ese era en la ley. Entonces, yo no quiero que mis guerreros no son indignos, ni lo van a hacer, ¿no? Ese era el planteamiento. No van a estar violando mujeres, eso es indigno. Ninguna, ¿no? Ya después cuando ocupaban los pueblos y demás, si había matrimonios era otra cosa, pero las que salían perdiendo siempre eran las princesas, en todos los lugares, las princesas y las reinas, las de la aristocracia. Las aristócratas eran como en los haremes de todo el mundo, matrimonios de conveniencia. Y si yo quería deteriorar de alguna forma la estirpe real, y esto pasaba en todos lados del mundo con el significado, el derecho de pernada famoso, que hasta los hacendados ya mantuvieron completamente.
era que esa mujer que en ella llevaba la semilla de la divinidad, porque toda realeza era el pueblo divinizado, esto hay que entenderlo, ¿sí? Por eso no los veían a los ojos, no porque estuvieran necesariamente esclavizados, sí había en algunas culturas un miedo terrorífico y todo, pero sobre todo no podías, era como mirar a los dioses a los ojos, ese era el horror que daba, y entonces, ¿cómo vas a atreverte a mirar a un dios a los ojos, no? O sea, eso es de tener demasiada energía que no puedes con ella en cierto momento, ¿no? Entonces, en ese sentido, estas mujeres de estirpe, digamos, podían ser vendidas como esclavas muy valiosas, que fue el caso de Malintzin, ella fue vendida y pasó por varios, ¿no? Y por eso su odio, porque al ser vendida como esclava ya no era una mujer de aristocracia, y ella porque ella era muy inteligente y se supo colocar y supo hacer las cosas de otra manera y regresar y retomar, al fin de cuentas sus propios enemigos eran los enemigos de Cortés, ¿no? De los españoles, por eso se alía con ellos. Para ella le da igual si es Cortés o si hubiera sido un príncipe mixteco, si hubiera ido a tomar a Moctezuma y a los aztecas que habían acabado con su pueblo y que la habían vendido hasta el señor de Tabasco, ¿sí? Ella se hubiera vengado. ¿Por qué? Porque no lo iba a permitir y porque era una mujer valiente y porque sobrellevaba las cosas de distinta forma. ¿Sí me explico? Entonces, en ese sentido, los matrimonios de esas mujeres, y a veces ni siquiera tenían que era la desgracia de esas mujeres, a veces ni siquiera tenía que ser el imperio, o sea, ya habían conquistado, o no querían que el tributo fuera de cierta forma, o no querían que los conquistaran de cierta forma. Y entonces, ¿qué hacían? Ofrecían a la hija para que se casara con el conquistador y entonces tuviera todo un acuerdo a partir de esas bodas. Y eso fue igual en todo el mundo mientras existió. En la Europa medieval era idéntico. Y entonces, claro, de pronto hay mujeres que son unas fieras, que el anillito y que lo que quieras para matar al que tienen al lado, pero lo que están haciendo es defenderse porque están viviendo en un mundo que es completamente enloquecedor, en el cual no se respeta para nada su posición, ¿no? Pero les iba peor a ellas que a las mujeres del pueblo, porque las mujeres del pueblo quedaban bajo el grupo dominante, pero no se tenían que casar con los soldados, o sea, ellas seguían con su marido y seguían en ese imperio trabajando en su lugar, y en lugares como el Azteca, pues era trabajando para mandar el tributo, que eso implicaba más trabajo. Ya con los aztecas sí puedes encontrar todo un planteamiento que se puede proyectar o equiparar a un capitalismo primitivo, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Ya es un sistema de tributos, ya hay esclavos, pero también hay pueblos en resistencia alrededor, y esos pueblos en resistencia, los tarascos, los purépechas nunca fueron conquistados, por ejemplo, los mayas al 100 nunca fueron conquistados, hay miles de pueblos mayas, no hay uno, ¿sí? Los totonacas pues también aprovecharon cuando llegó Cortés para darle la vuelta al asunto y, o sea, nunca estaban al 100 conquistados, pero eran bastante bestias los aztecas con las guerras floridas. Los tlaxcaltecas aguantaron hasta el final, ¿no? Entonces, más o menos, no sé si eso te responde nos podemos seguir hablando del cuerpo y pero tenías todo lo que hiciera una ruptura con el equilibrio cósmico, todo eso era lo que había que tratar de evitar a como diera lugar. Y como tenían mitos bélicos en los que unos dioses se peleaban con otros, o una era se destruía por la acción de unos dioses, y la sustitución divina era fácil de asumir. Simplemente un dios había conquistado y en algún momento otro dios vendría y podría quitarlo. No tenían o mi propio dios se refuerza, vamos a reforzarnos, vamos a ponerle el corazón a que el dios se refuerce y entonces un día de estos le damos la vuelta al dios que nos conquista y seguimos adelante nosotros siendo como somos, ¿no? Y así. No sé si más o menos queda claro. Una preguntita, Elena. Entonces, la imposición del Dios cristiano, digamos, no fue nada nuevo, era algo que
que ya lo habían vivido con dioses de otros pueblos prehispánicos, ¿no? De hecho, los aztecas son como son con los otros pueblos porque ellos fueron esclavizados en Tula. Ellos eran los comedores de raíces y serpientes, los chichimecas que venían de quién sabe dónde, porque míticamente de varios lugares. Hoy se sabe que Aztlán está en Nayarit, pero antes no se sabía, ¿no? Otros te decían que podía estar en Zacatecas, otros decían que el Chicomostoc, que más al norte, ¿no? Eran pueblos bárbaros y ellos sí fueron esclavizados porque ellos eran pueblos del desierto que sabían mucho de caza, los primeros mexicas que llegaron, que mexicas, por cierto, siguen el culto lunar. Y tienen la dualidad, la tenían en el Templo Mayor, o sea, ni siquiera era que hubiera ninguna duda en que al menos la fuerza original, la fuerza más poderosa era dual, era femenina y masculina, no decir hombre y mujer, sino femenina y masculina, en el Templo Mayor, los dos templetes que había. Entonces, ellos intervienen en el mito de Quetzalcóatl cuando se habla que Tezcatlipoca, cuando está en Tula, hace que Quetzalcóatl tenga relaciones incestuosas con su hermana, que en algunos le llaman Iztapapalotl, otros le dan otros nombres, pero que es la gran señora, la dama vieja, la gran diosa de los toltecas, y Quetzalcóatl como el gran señor de los toltecas, tiene relaciones incestuosas con su hermana en uno de los mitos, que es un mito muy peculiar. Surge precisamente el dios murciélago, que es un mito que llega hasta el pueblo maya. Surge el dios murciélago le muerde los genitales a Iztapapalotl, se los arranca y se va con ellos a las aguas del inframundo. Y en las aguas del inframundo, los genitales de la diosa generan, que es parecido al mito de la gestación de Afrodita en las aguas del mar, que es el falo que cae al mar y con la espuma surge en la concha, ¿sí? Es completamente fálico el mito del nacimiento de Afrodita. Aquí no es fálico, aquí es vaginal de alguna forma. De haberse llevado los genitales de la diosa a las aguas del inframundo, ahí surge el nuevo pueblo de hombres que sigue después de los toltecas. Pero Quetzalcóatl, que era prácticamente en esa leyenda, era un puro, un virgen, después de caer, no lo aterra el incesto, porque el incesto no es más que un matrimonio sagrado. O sea, incestos hay en todas las mitologías, porque la fuerza de la diosa la tiene la hermana y la fuerza del dios lo tiene el hermano, y de la hierogamia, el matrimonio sagrado que se tenía que consumar, surge esa energía liberada, es la que va a ayudar a que el pueblo siga viviendo, ¿sí? No se entendía incesto como lo entendemos hoy por hoy o como se puede entender hoy por hoy. Entonces, es ahí donde él, al darse cuenta de que ha caído en una provocación, sobre todo en que ha sido seducido por un culto extraño, que es el de Tezcatlipoca, que ya es el dios, un dios azteca, decide irse a purificar al mar. ¿Qué está haciendo? Irse también a territorio femenino, que es el mar, digamos, y dice que regresará cuando ya se haya recuperado. Entonces él vive su propia catarsis, por decirlo de alguna forma, y promete regresar, que es lo que se supone que coincide cuando llegan los españoles, y por eso Moctezuma, que había leído mucho, digamos, sobre todo eso, asume que primero este retorno tiene que ver con el retorno de Quetzalcóatl. Lo que hubo con la llegada de los españoles, se dice que es la conquista por la espada y por la cruz. No puedes conquistar a un pueblo si no le conquistas el espíritu. Eso es un hecho. Ni puedes conquistar a nadie. O sea, si vamos a hablar de feminismos, es lo mismo. Si a una mujer el espíritu no se le ha conquistado, tarde o temprano, aunque sea en un momento de desesperación, pero va a matar al hombre que la está violentando, o va a lograr romper ese ciclo porque su espíritu, o sea, no ha sido domado. ¿Sí? La fierecilla domada, ahora sí que hay que leerla, porque no es cierto que doman a quien no puede domar, ¿no? O sea, no es cierto. O sea, entonces hay una parte que es la dignidad y que es esa parte. Entonces, en todo
este asunto de la cruz y la espada, aparecen fuerzas femeninas, curiosamente, digamos, que hacen, que te van demostrando, fuerzas femeninas me refiero a diosas, ¿sí? De pronto estás leyendo la historia colonial y te tienes que aparecer con una Virgen de Guadalupe que no puede ser una virgen más indígena que la Virgen Morenita, como cantaban, Virgen Morena, ¿no? Y tienen que inventarse toda una historia que es cuestionada hasta por los propios curas en cierto momento, que es la de la aparición de la Virgen de Guadalupe en el Cerro del Tepeyac y vincularla directamente con Tonantzin o con Tosi, ¿sí? Nuestra abuelita, nuestra gran señora, nuestra abuela querida, nuestra, ¿sí? la diosa sabia y protectora de todos nosotros, que no nos va a abandonar jamás, ¿no? Esa es la figura, y tiene que hacerse el sincretismo. Entonces, por un lado se hace ese sincretismo, y en la Virgen de Guadalupe se supone que se sigue adorando en muchos sentidos a Tonantzin, a la gran señora de la tierra. En otro sentido, lo que está pasando también, que existen muchísimas documentaciones y que los grupos proaztequistas, los que bailan en el Zócalo, que sí llevan todo un ritual y llevan la cosa en serio, se guardaron manuscritos y se escondieron manuscritos de los frailes, y como los informantes eran supuestamente conversos, hay muchas dudas sobre muchas de las cosas que informaron, si estaban al 100 bien informadas o si estaban mal digeridas. Por lo pronto sí se sabe, cuando se analizan los diccionarios como el de Landa o cualquiera de estos, que no entendían ni jota de lo que decían los pueblos, y que todas las palabras las tergiversaban, y entonces de pronto no tenemos muy clara ni el idioma, cómo lo entendían, cómo era que ellos creían que entendían un idioma, ¿no? De todas maneras, hay algunos, Bernardino de Sahagún, pues hay que leerlo si quiere uno más o menos entender con qué se toparon ellos, ¿no? Con qué, o qué creían que habían visto. Pero es cierto que hubo toda una protección de códices y de ritos antiguos que se fueron traspolando y que siguen llevándose a cabo en las comunidades agrarias, sobre todo en comunidades hoy campesinas, más allá del bien y del mal. O sea, está la fiesta que apoya a la iglesia, y hay varias fiestas que normalmente la iglesia del pueblo no apoya. Por ejemplo, en San Vicente Chimalhuacán, en el Estado de México, pegadito a Uzumba, de donde, en las tierras de Sor Juana Inés de la Cruz, o cercana a Panoaya, en esa zona, pues la gente sigue yendo al volcán Popocatépetl a hacer sus rituales de petición de lluvia y de petición de favores y de petición de cosas, y la misma fiesta del pueblo de San Vicente Chimalhuacán, el cura a veces no la apoya porque sigue siendo lo que llaman una fiesta pagana, no la fiesta sincrética turística, ni siquiera esa, sino completamente pagana. O sea, son el festejo antiguo, aunque ahorita se vistan a lo mejor con una ropa mucho más moderna que antes, ¿no? Entonces tienes eso, tienes una sobrevivencia y una resistencia, y esa resistencia a veces está también en los oficios, como la de las textileras, o como los que verdaderamente te hacen todavía las vajillas con zoomorfas o antropomorfas, como se hacían, ¿no? Ese tipo de cosas. Hay una resistencia y una supervivencia a lo que fue la conquista espiritual, y al mismo tiempo hay un catolicismo, pero el catolicismo aquí, pues aquí en el mundo, el catolicismo se dice ecuménico, pero realmente nunca conquistó. Si hubiera conquistado, bueno, conquistó por un lado, la gente si se siguen ciertas costumbres que son católicas, pero por otro lado tuvo que tener 20,000 advocaciones de pronto de una Virgen María. Entonces las advocaciones, no es idólatra, pero vengan con las advocaciones, a donde pisa uno hay una Virgen nueva, no es Virgen distinta, la Virgen de tal lugar, la Virgen de tal lugar, todas son advocaciones de María, pero la gente del lugar a quien está adorando normalmente es a su antigua representación de la tierra, sin ningún tipo de problema. No está viendo en esa Santa María, de donde sea, no está viendo
a la Virgen María en sí, está viendo la advocación del lugar, ¿no? Ya hay muchas sobrevivencias de ese tipo en el mundo. Aquí nos sobran. Aquí yo vivo en Santa María Tepepan y bueno, el festejo de Santa María Tepepan tiene por un lado al cura del pueblo haciendo las cosas y por otro lado a los Xochimilcas, que sobreviven muchísimos y sobreviven con mucha fuerza, haciendo su propio festejo para la antigua señora del cerro, porque Tepepan significa eso, el cerro, ¿no? Entonces, para la antigua señora del cerro, y la capilla e iglesia está justo en la cumbre del cerro, no puede estar más alta, pero de todas maneras la gente hace su festejo como quiere, cada quien sigue y los Xochimilcas se visten con su franja roja y siguen haciéndose su enredo, que el enredo, cualquier persona que lleve enredo y lleve el cinto amarrado, el cinto amarrado ya quiere decir que esa persona, si lo lleva a conciencia, está haciendo el ritual de la unión de los opuestos y está amarrando los opuestos en cada acto de ponerse simplemente el cinto con las volutas. En algunas culturas era muy tradicional que tuvieran muñequitos. Uno decía, ay, qué chistoso cinturón. Por ejemplo, en Oaxaca iba uno y los veía tejidos. Decía, ay, qué chistoso. Tienen un hombre y una mujer. Ay, el niño y la niña para la familia. El niño y la niña un cuerno. La figura femenina, la fuerza femenina, la fuerza masculina, que yo las amarro todos los días en la gran serpiente con la que me enredo la cintura para que no se me caiga, ¿sí? Y en esa fuerza yo misma estoy haciendo todos los días una invocación a Ometeyotl, a la gran fuerza del universo, femenina y masculina a la vez, integral. Sí. Pues ya se acabó el tiempo. ¿Cómo? Se nos acabó el tiempo. Y no solo se acabó el tiempo, sino que nos dejaste muda. Nosotros solo Pues a mí me está encantando realmente haciendo una recapitulación de todo esto que tiene que ver con la dualidad, porque es que hay que irlo entendiendo por todos los elementos, como un rompecabezas, ¿no? La dualidad, todo este equilibrio que tiene que estarse resarciendo, toda esta parte que dices de los elementos abscónditos que con la conquista tuvieron que irse de alguna manera poniendo detrás, como quien dice, pero que perviven y se hace todo un sincretismo interesantísimo. Pues yo quisiera que para la siguiente sesión pudieras explicarnos todo esto, cómo se fue dibujando este papel de la mujer mesoamericana andina, dijéramos precolombina y prehispánica en esa época, y cómo nos ha llegado este resabio únicamente de lo azteca, como tú bien lo dices, pero que hay toda una serie de concepciones y que muchas las podemos todavía captar y tener presentes en esta cotidianidad y en esta manera de pensar y de actuar de nuestras comunidades, tanto rurales como indígenas, ¿no? Y que es fascinante y tiene mucho que ver con que las mujeres son las que cuidan, ¿no? Las que cuidan, las cuidadoras de la tierra, las cuidadoras del agua y demás, ¿no? Entonces, yo creo que se va entendiendo como un poquito más todo este caminito, ¿no? Y todo esto del equilibrio que es maravilloso con esto que nos dices del enredo. Pues yo no sé, como no hay tiempo, Rosita, pues yo creo que eso sería maravilloso que pudiéramos profundizarlo. Sí, no, ¿cómo ves? Esto sirvió de introducción para el tema que nos trae, que es los tipos femeninos en las culturas prehispánicas. De eso casi no hemos hablado. Así que, claro, Elena, te comprometemos para el próximo viernes a la misma hora. Ok, muy bien. Sí, no, sí. Muy bien. Entonces, nada más, cortito. Geo, ¿tienes algo que decir? No, pues muy interesante y, o sea, sí, otro programa sería bueno. Claro. Pero sí, muy interesante toda esta información. Bueno, pues ya me despido, como siempre, agradeciendo a Elena, agradeciendo a Caro y a Georgina que nos han acompañado en esta ocasión. Desafortunadamente ni Marva ni María están disponibles, están de viaje, las dos condenadas divirtiéndose por ahí. Pero bueno, agradezco muchísimo a todos ustedes y sobre todo pues agradezco como siempre a UPAV Radio y a Radio Más por apoyarnos, por tenernos presentes en sus programas
y a producción de UPAV Radio, que siempre nos apoya tantísimo, y dirección. Y bueno, nuevamente les doy, si alguien quiere hablar con mi sobrina o consultarle algo, nuevamente les doy, mi sobrina es Lena, la que habló tanto. Nuevamente les digo que se pueden comunicar conmigo en mi WhatsApp por mensaje al 22-1-14-72-20. Y Lena, muchas gracias, súper interesante. Gracias. Enterándome y recordando cosas, porque pues sí estudié, Claro. pero eso hace 60 años, así que la mitad no puedo. Bueno, pues nada más. Ahora, Gracias a ustedes, gracias. un beso, saludos a todos allá en la Gracias. de México. Y muchas gracias. Adiós, gracias, Gracias, gracias Lena. a todas, gracias a ustedes, Gracias. nos vemos. Adiós. Todavía, ya se acabó ¿cómo se llama? La grabación. No, todavía está, dice récord todavía. No, ya se acabó, ya se... Ah, bueno, no sé, porque yo no. tengo una palomita y luces. No, cierto. Bueno, pues entonces los tengo que dejar. Ahora no sé qué no debía. Bueno, chao. Bueno, nos vemos el viernes, gracias. Gracias. Adiós. Ay.